Hola, bienvenidos de nuevo a Lamrim. Soy Kesha Michael Roach. ¿En qué está pensando esa señora? Vamos al texto en tibetano del Lamrim. Significa, y si lo piensas, creo que podemos sentirlo juntos, que realmente creer en una vida pasada es difícil, simplemente es difícil. Nos envolvemos en esta vida y estamos enfocados en esta vida. Y esta vida es tan ocupada y hay tantas cosas pasando. Y es tan concreto. Está aquí, no podemos negarlo. Y entonces alguien dice, bueno, tuviste una vida pasada y tú dices, mira, tal vez no tengo tiempo para pensarlo ahora. Y entonces creo que todos nosotros evitamos las ideas difíciles. No nos gusta pensar en cosas que son difíciles de entender. Así que creo que la mayoría de nosotros evitamos esta pregunta de si tuvimos una vida pasada. Y tengo que decir que Dharmakirti demostró que había una vida pasada. Era una prueba difícil. Había diferentes partes. Pero la idea básica es algo en que pensar. Es que, según el budismo, y de acuerdo a la verdad realmente, la vida no puede ser creada de lo que no está vivo. La vida no puede venir de una causa que no es similar a la vida. No obtienes manzanas de las piñas. ¿Qué? Eso no es tan bueno. Plátanos de arroz. No sucede. Y tú no tienes conciencia de la conciencia de algo que no sea la conciencia. Eso es principalmente todo el asunto. Esa es principalmente la idea. Lo que Dharmakirti estaba diciendo fue tan difícil que creo que tal vez no lo sentimos, era que no puedes tomar una piedra y convertirla en vida. Vida, hay carne viva y la carne está impregnada de vida. Y esa carne proviene de químicos, pero la parte de la vida en la carne viene de la vida. Y por lo tanto, debemos haber tenido vida justo antes de que fuéramos concebidos en esta vida. Muy bien, así que estamos, aquí dice, y ahí es donde vemos a la jovencita con dificultades pensando en, significa, mira, es difícil. Y recuerda que lo comparó con ver la vacuidad. Está en el nivel de dificultad de ver la vacuidad. Es difícil pensar, ¿de dónde vengo? De hecho, lo corregí y luego lo descorregí. Significa tu corriente mental. No significa lógica o pensamiento claro. ¿De acuerdo? Debes probar. Significa que debes demostrar que tu mente no ha tenido un principio. No puedes señalar un comienzo. Significa que nunca vas a llegar a un punto de partida. Significa que si vas a buscar el primer momento de conciencia, el primer momento de la conciencia de Michael en la historia, nunca lo encontrarás. Y otra vez, mira la cara de esta señora. Y es algo que se supone que nosotros deberíamos de pensar. Y es difícil, es simplemente difícil. Y lo que he aprendido en una larga vida es que cuando las cosas son difíciles de entender, entonces tienes que parar. Y tienes que tratar de entender. Tienes que parar. Estudio mucho las escrituras y trabajé muy, muy duro en ellas. Y yo solo durante muchos años desarrollé un hábito que mi maestro me enseñó y tú simplemente te detienes y lo descifras y no te lo saltes y no te adelantas y si te toma 3 días averiguarlo, entonces pasas 3 días en eso porque es importante. Significa tu mente de hoy. Significa tu mente de ayer. Significa que es el flujo.
Tus pensamientos actuales son el flujo o la corriente de los pensamientos de ayer continuando. Y los pensamientos de ayer son, significa, en tibetano coloquial, significa anteayer, ¿de acuerdo? Así que los pensamientos de ayer son la continuación del flujo de los pensamientos del día anterior. Significa que puedes rastrearlo. Puedes rastrearlo. Puedes volver al estado de ánimo que tenías justo antes de que saliste del vientre de tu madre. No lo olvides, en el budismo hay dos tipos de nacimiento. Uno es que está aquí cuando realmente sales del vientre de tu madre, pero técnicamente en el budismo, el momento de la concepción es el comienzo de este nacimiento, de este renacimiento. Así que si regresas al estado de ánimo que tenías el día que saliste de tu madre en el hospital, eso es lo que tu mente de hoy puede ser rastreada al estado mental que tenías. Significa solo después de que nacieras, en el momento del nacimiento. Pero también puedes rastrear eso de vuelta a la mente que tenías. Es el tiempo pasado de Yug, que significa cuando entraste en el vientre de tu madre. Así que el estado de ánimo que tenías el día que saliste de tu madre en el hospital es realmente la continuación del flujo de la mente que entró al vientre de tu madre 9 meses y 10 días antes. Entonces puedes rastrear tu mente a... Todos los científicos estarían de acuerdo, todos los occidentales estarían de acuerdo, que puedes rastrear la corriente de tu mente hasta el momento después de que entraste en el útero. Ahora, si existiese antes de eso, eso es un debate. Pero nadie te diría que no puedes rastrear esta conciencia de vuelta al útero. Muy bien. Significa comienzo. Significa parte inicial. Así que la parte inicial de tus vidas, de tu renacimiento, no se puede llegar a un cierto punto en el que empezaste, donde tus vidas comenzaron en este círculo. El nombre de esta vida es samsara, que significa un círculo. Y significa que tan pronto mientras terminas una vida, estás recogiendo otra vida y luego recoges otra vida y luego es un círculo. Esto se escribe lo que no significa cabeza. NGO significa cabeza. Este go significa comenzar. Significa que no puedes apuntar a un cierto punto en el tiempo, en la historia y decir, ese fue el comienzo de mi mente. No podrás encontrarlo. Por cierto, este hallazgo es el mismo verbo que usamos cuando vas a buscar un objeto que no viene de ti. Cuando hablas de dos esposos en una cocina y tratas de encontrar un esposo que no viene de ti, eso se llama ñe, el mismo verbo. Puedes intentar localizar. Puedes ir a buscar un esposo que no viene de ti, pero no lo encontrarás. Y puedes ir a buscar el primer momento de tu conciencia, pero no lo encontrarás. Por lo tanto, ¿por qué no hay punto de partida del río de tu mente? Por lo tanto, no hay un primer nacimiento que alguna vez tuviste. Porque si no hay un punto de inicio del río o del flujo de tu mente, entonces tampoco hay un primer nacimiento. Y este es un viejo argumento que te he descrito muchas veces, pero
Me crié en la escuela. Cuando me enseñaron en la escuela, nos enseñaron que las cosas deberían tener un comienzo. Y luego nos enseñan el Big Bang, ¿verdad? Pero si lo piensas con cuidado, la idea de un primer comienzo es ilógico, no es lógico. Y es cómodo para nosotros porque crecimos con eso. A menudo, cuando le enseñas a la gente que samsara no tiene principio, se sienten incómodos. Si aprendieron algo más en la escuela, cuando eran niños. Pero si dices, mira, no eres un niño nunca más, ahora has crecido, ahora tienes que pensar por ti mismo. Tiene sentido que todo tiene una causa, excepto lo primero de todo. Eso no tiene sentido, vamos. Y luego, una vez que crezcas, tienes que renunciar a esta idea, que un comienzo es más lógico, porque no es más lógico, es ilógico. Es ilógico. Ese algo que va en un flujo por 68 años debería tener un comienzo donde no tenía flujo. Eso no tiene sentido. Puedes probar que no hay principio al flujo de tu mente. Y si demuestras que el flujo o el río de tus pensamientos o tu conciencia nunca tuvo un comienzo, entonces, por implicación, demuestras que nunca tuviste un primer nacimiento, nunca has tenido un primer renacimiento. Por lo tanto, no hay punto de partida al proceso de tu nacimiento, morir, nacer, morir, nacer, morir, nacer, morir, nacer. No hay comienzo para eso. Bien, me gusta esta imagen. Intentaba mi trabajo, parte de mi trabajo, cuando me preparo para una clase del Lamrim, es encontrar imágenes o imágenes que puedan ayudarte a recordar las ideas. Y de nuevo, estos son idioms, imágenes de ideas, y es bueno para ti. Tradicionalmente en el Lamrim se supone que debes repasar 3 veces. Justo después de llegar a casa, después de haber escuchado esto, se supone que debes cerrar tus ojos y repasar todo. Entonces, esa noche se supone que repasas de nuevo. Y luego a la mañana siguiente se supone que debes repasar de nuevo. Y estoy tratando de encontrar fotografías o imágenes que te ayudarán a repasar. Así que una manera fácil de revisar el Lamrim, lo que se supone que haces si quieres cambiar tu mente, una gran cosa que hacer es ir a través de las fotos que te estoy mostrando. Cuando termine la clase, justo después de que termine la clase, repasa las fotos. ¿Recuerdas lo que esa imagen representa? Pau, la foto de la dama sí, ¿qué representa? O Gilse, venerable Gilse. Porque eso fue la primera foto de hoy. Pensando en la vida pasada. Sí, está tratando de averiguarlo. ¿Tuve una vida pasada o no tuve una vida pasada? Y no digas que lo descubriste fácilmente, porque si lo hiciste, no lo hiciste. Es difícil, es muy, muy, muy difícil. Así que cuando ves esa foto, yo quiero que pienses en eso. Ahora, la imagen de la que estoy hablando ahora es esta. No lo sé. ¿Es un océano o algo? Con un urubus. Uruburus. No sé cómo pronunciarlo. Sí, me gustan estas 2 imágenes. Junté estas 2 imágenes, ¿de acuerdo? Que una serpiente que come su cola. Se llama, no sé cómo pronunciarlo. Uruboros. Ouroboros. Bien, y representa un ciclo que continúa sobre sí mismo. Un círculo un final que se convierte en un comienzo. ¿Puedes dejar la imagen? Voy a hablar acerca de ella. Sí, bien, gracias, Pachi. Así que estoy pensando en el agua, en el lago, cómo se sienta en el lago, y luego se evapora, y entonces se convierte en una nube, y entonces la nube corre alrededor, y entonces la nube se convierte en lluvia, la lluvia cae en el lago. Es un ciclo, similar a la serpiente que se está comiendo su cola. Por cierto, me gustan los idiomas y busqué cuál es la raíz de Ouroboros. Ouroboros. Está bien. Y es muy interesante. Boros significa comer.
y tiene muchas raíces en ruso. Borodza significa luchar con una espada. Y Boris viene de eso, porque es un luchador de espadas. Así que Borodza significa luchar con espadas y cortar cosas. Entonces, Uru viene de Oros, que quiere decir tu trasero. ¿Okay? Pensé que era tan lindo. Así que come traseros, rebana traseros. Rebana traseros con los dientes. Significa la serpiente que se come su propia cola. Y creo que es una buena imagen, una bonita imagen irlandesa para cosas que se perpetúan, ciclos que se perpetúan. Y creo que es una perfecta imagen. La forma en que la lluvia se convierte en lagos, los lagos en nubes, y las nubes se convierten en lluvia. Por lo tanto, hay una broma. Cuando estaba tratando de entrar a una clase de tibetano, cuando primero empecé con el tibetano, el profesor quería que estuviera en la clase. Pero había un administrador de la universidad que no quería que yo estuviera en la clase. Así que acordaron que me pondrían a prueba con algunas palabras tibetanas para ver si podía entrar a la clase. Y así entré a la prueba, estaba muy nervioso porque sabía como 5 palabras. Y el tipo que me quería en la clase dijo, bueno, ¿qué significa ama y apa? Y yo dije, ¿mamá y papá? Y dijo, correcto, ya estás en la clase. Y el otro tipo estaba muy irritado. Mira, tenías un ama, tenías una mamá en esta vida. Ahora él dice, bien, pregunta de $50 para los estudiantes avanzados en la sala. Él dice, con referencia a nacer de un vientre y nacer de un huevo. ¿Por qué dice eso? Con referencia al nacimiento desde el vientre y el nacimiento de un huevo. ¿Se puede decir que los dos vinieron de una madre? Sí, bien, sí. ¿Cuántos tipos de nacimiento hay en total? 4. Y bien, de acuerdo al budismo. Y por cierto, esta es una de las primeras enseñanzas del Buda. Y se considera una gran parte del primer giro de la rueda. Que hay 4 maneras de tomar nacimiento. ¿Cuáles son los otros 2? Que significa cuando los mosquitos nacen de agua caliente. Sí, agua caliente. Porque no sabían que eran huevos ahí. Y eran demasiados pequeños para verlos. ¿Y cuál es el otro? Donde naciste en un loto. O como Patanjali, nacido en las manos de su madre. Así que es interesante que Pabonka es un gran participante de debate, aunque era una persona muy gentil y un profesor muy amable. No era de este tipo arrogante de personas que debaten, pero se está cubriendo el trasero. Por cierto, con referencia a 2 tipos de nacimiento, tienes que tener, re significa cada uno. Para cada nacimiento tiene que haber una mamá. Cada nacimiento tiene que tener una madre correspondiente. Así que el re es muy importante aquí. Por lo tanto, si tienes un nacimiento que es uno de esos 2 tipos, del útero o de los óvulos, tiene que tener una madre cada una, ¿de acuerdo? Y por cierto, en un debate, si estás de acuerdo, es como un juego de ajedrez. El tipo va a tenderte una trampa. Y en el principio se verá muy inocente, moverá un peón, y de repente te das cuenta que ya te atrapó con los 2 primeros movimientos o 3 movimientos. Así que en un debate estás como, está bien, si naciste de un útero, cada nacimiento necesita una madre, ¿verdad? Y así, solo uno cada uno, ¿verdad? Entonces ya estás comprometido con incontables mamás. Solo uno cada uno, ¿verdad? Sí, de acuerdo, uno cada uno. No tengo un problema con eso. Si tomas unos 100 nacimientos, entonces tienes que tener
¿Qué significa eso? Tienes que tener 100 madres, 100 nacimientos, 100 madres. Oye, ¿estuviste de acuerdo? 1 a 1. Sí, si tomas 1000 renacimientos, entonces tienes 1000 madres. Por lo tanto, debe ser, ya sabes esto, la cuenta debe ser incontable. Doble negativo. La primera ma es mamá. Ahora hay 2 negativos. ¿Qué significa eso? No hay alguien que no haya sido tu madre. No hay manera de que alguien no haya sido tu madre. ¿Estuviste de acuerdo? 1 a 1. Un nacimiento, una madre. De acuerdo. Innumerables nacimientos, innumerables madres. Por lo tanto, todos han sido tu madre. Me gusta esta foto. La llamo solamente son las probabilidades. Encontré esta foto, me gusta. Son los números que salen fuera de las manos de este tipo. Y son solo matemáticas, ¿de acuerdo? ¿Estás de acuerdo en tener una... ¿Estás de acuerdo que para nacer una vez tienes que tener una madre? Sí, estoy de acuerdo. Está bien, entonces estás de acuerdo con innumerables madres. Son solo matemáticas. No es budismo, son matemáticas. Muy bien. Ahora, Babonka comienza a presentar las sugestiones naturales que vienen a tu mente con estas ideas. Así que, en el momento que digo, ¿se requiere una madre para cada nacimiento? Sí. ¿Has tenido innumerables nacimientos? Sí. Bueno, entonces ¿tienes innumerables mamás? No. Y ahí él dijo, ¿qué? Pero tiene que ser. Y tú dices, no. Geshe-la, el budismo dice muchas veces que los seres vivos son incontables. Los seres vivos son incontables. Así que está bien, entiendo, 1 a 1 lo entiendo. Pero, ¿cuántos para incontables? Los seres vivos son incontables. ¿Cómo pueden ser todos mi madre? Y luego, en lugar de responder a la pregunta, mata al tipo con más información. Va más profundo. Él dice, mira, bien, olvida tu pregunta. Hablemos de los diferentes tipos de seres, ¿de acuerdo? Mira, has tenido un montón de mamás. ¿Quieres decir no incontables? No me importa, está bien. Pero, ¿de acuerdo? Aquí está. Al comienzo de la frase, y luego, entonces, significa en general. Sí, tuviste muchas mamás. Pero más particularmente, hablemos de animales salvajes. Significa animales salvajes. Animales de la naturaleza, de zona silvestre. Por ejemplo, significa un ciervo, significa un antílope, significa bichos, insectos, hormigas, saltamontes. El número de veces que te has puesto un cuerpo de saltamontes es incontable. ¿Cómo se dice saltamontes en español? Tengo curiosidad. Saltamontes. Saltamontes. Oh, genial. ¿Qué es salta? Saltar. Saltar, saltador de montaña. Saltamontes. Muy bien, genial. Saltamontes. Así que has sido saltamontes. Las veces que has sido solamente un saltamontes, no otro ser, solamente un saltamontes, también son incontables. Olvida el renacimiento humano. Las veces que has sido un saltamontes han sido incontables. Y los diferentes tipos de seres son incontables. Las diferentes especies de seres son incontables. Por lo tanto, entre esas innumerables especies, has tenido incontables nacimientos en cada una de las innumerables especies. Entonces, ¿cuántos nacimientos son? Incontables por incontables. Por lo tanto,
has tomado más nacimientos que el número de habitantes de seres en el universo. Porque están simplemente atorados en una forma de vida. Pero tienes que multiplicar eso por incontables. Así que no me digas, Geshe-la, hay incontables seres en el universo. Estoy de acuerdo, pero no lo olvides. Cada ser incontable tuvo incontables renacimientos, como este saltamontes. Eso es incontables veces incontables por incontables. Así que no me digas que no he sido tu madre. ¿De acuerdo? Genial, es genial. Muy bien. Y cada vez que naciste como saltamontes, bien, tenemos un insecto aquí, tenemos un gusano aquí. ¿Tienes una foto de un gusano? Estoy pensando en gusanos porque es primavera. Estoy trabajando en mi jardín, tratando de no lastimar a los gusanos. Dicen que sobreviven si los cortas. Cada mitad sobrevive y se convierte en un gusano. Pero sigo pensando en, ¿me gustaría que me cortaran por la mitad? Entonces digo, no. Así que trato de evitarlo, trato de ayudarlos. Y luego, has tenido incontables renacimientos solamente como un gusano. Has tenido incontables renacimientos solamente como un gusano. No solo cada ser vivo ha sido tu madre, pero han sido tu madre incontables veces, en cada una de las innumerables formas de vida. Así que todo el mundo ha sido tu madre como un gusano, incontables veces. Y luego multiplícalo por cuántas formas de vida diferentes existen. Y esa es la cantidad de madres que has tenido. ¿De acuerdo? Luego cita un libro muy hermoso de Nagarjuna. Es uno de los 2 libros. Estoy pensando en dárselo a un amigo mío. Porque es un libro extremadamente valioso. Y es probablemente el primer Lamrim, carta a un amigo, que es realmente la D cambia a L. Entonces, significa buen corazón, significa una epístola, que viene de Rika, que significa rascar algo. Así que de todos modos, significa carta a un amigo. Y Nagarjuna escribió una carta a un rey llamado Udayabhadra, si no me equivoco. Y eso sería un gran texto para traducir. Significa estableciendo el último número de madres que has tenido, podría ilustrarse por... Significa un árbol de enebro. Y tenemos decenas de miles por aquí. Que me gustan. Creo que son hermosos. Le dan alergias a todo el mundo. Significa una pequeña bola que haces. Como una pequeña bola de... Como si tomas un poco de lodo y haces una pequeña bola. Vamos a aplicar esa afirmación de Nagarjuna. Y esa afirmación de Nagarjuna es, si te sientas y tú haces, si te sientas en el suelo como un niño en un día lluvioso y haces bolitas de lodo del tamaño de una valla de enebro, ¿cuánto tardarían en acabarse el planeta? De acuerdo, está bien. ¿Cuánto tardarían en acabarse del planeta? Está bien. Y Pavonka dice, hay una tradición que no lo cuentas como suena. No digas, esta es mi madre. Esta persona era mi madre, esta persona era mi madre, esta persona era mi madre. Luego al final del planeta has contado todo. Él dice, ese no es el punto real. El punto real es la primera bola de lodo del tamaño de la valla de enebro es esta mamá de esta vida. Y luego está la mamá de esta mamá. Y luego hay una madre de esta madre.
y luego están las mamás. Así que es exponencial. Él está diciendo que esa es la verdadera enseñanza. Porque si hay un fin a las bolas del tamaño de una valla de enebro en el planeta, pero no hay fin si te vas exponencialmente. Si ajustamos esta declaración de Nagarjuna para adaptarse a la tradición oral alrededor de esta afirmación, significa tradición oral. Significa que si lo ajustamos, si hacemos pequeñas bolas de lodo igual en tamaño a las vallas de enebro de todo el planeta, y luego decimos, esta es mi madre en esta vida, y la segunda bola es mi madre en la vida anterior a esa, y una tercera bola es la madre que tuve en la vida anterior a la vida anterior. Y luego si pones esas bolas, significa que si las pones en un montón, llegarías a un final, ¿verdad? El planeta, la Tierra del planeta se acabaría, pero uno de cada 100 o uno de cada 1000 no representaría un décimo del 1% de las madres que has tenido. Te quedarías sin planeta y no llegarías al 0.001 de las madres que has tenido. Por lo tanto, significa para ser suficiente. Significa, ¿tenemos suficiente leche para darte a todos los monjes? Significa ser suficiente. Y él dice, no tendrías suficientes bolas para representar a todas las madres, se acabarían. A menos que cada ser vivo en el universo haya sido tu madre incontables veces, las matemáticas no funcionan. Las matemáticas no funcionan. Las matemáticas son raras, a menos que cada ser vivo haya sido tu madre, no una, sino incontables veces. Tienes que ser. Así que, Tim, en esta sección del Lamrim hay que tener cuidado con el más, porque generalmente significan no. Pero aquí significan mamá. Pero algunos de ellos significan no. Así que tienes que tener cuidado. Así que aquí, cada ser vivo ha sido tu madre. Y cada uno ha sido tu madre incontables veces. No puedes decir que hay un cuerpo de una forma de vida que no hayas tomado. No hay ningún cuerpo de forma en la que no hayas vivido. Te has vestido en el cuerpo de todo tipo de insectos, todo tipo de ballena, todo tipo de aves, todo tipo de bacterias, todo tipo de virus COVID. Lo has sido. Y no hay número. No hay cuenta de cuántas veces tomaste cada uno de los diferentes cuerpos. Entonces él dice, ¿quieres ir más profundo? ¿Quieren profundizar? Sí. Está bien. Él dice, está bien, ha sido todo tipo de insecto incontables veces y no hay suficientes madres para ser tu madre para esos bichos, a menos que hayan sido todos en el universo. Las matemáticas no funcionan. Además, vamos a hablar de las veces que naciste como humano. No se puede apuntar a un metro cuadrado en este planeta
donde no hayas nacido en ese metro cuadrado. No se puede apuntar a un metro cuadrado en cualquier país de la Tierra, de este mundo, donde no hayas nacido. No puedes apuntar a uno. Y de hecho, no lo sé. Elige un lugar en Guadalajara. Hablamos de todos esos barrios, ¿verdad? Así que la esquina de la calle en la que vive Aldo, en ese metro, has nacido ahí incontables veces. Has nacido en ese metro cuadrado de este planeta innumerables veces. Este, sur, oeste, norte, no me importa cuál dirección, no me importa qué país, olvídate de los países. No hay ni un centímetro cuadrado donde no hayas nacido antes, incontables veces. Y por cierto, este mundo solo duró, no lo sé, 5.000 millones de años o algo, no importa. Está hablando de la Tierra en la que naciste. Has nacido en esa Tierra incontables veces y esa Tierra ha deambulado por diferentes planetas innumerables veces. Los mundos en los que has nacido son incontables. El número de planetas en los que has nacido en incontables veces supera el incontable número de seres. Por lo tanto, has sido el hijo de todos incontables veces. Muy bien. Hice esta pequeña foto. ¿Están listos? Sí, me gusta esta linda pequeña foto de nuestro mundo. De alguna manera la conseguí con animales en él, lo cual es lindo. Y luego me gusta leer ciencia ficción. Estoy leyendo un libro de ciencia ficción ahora mismo acerca de un viaje a Sirius, que es mi próximo viaje. Es una estrella que no está demasiado lejos, estrella azul. Y de todos modos, es perro, ¿verdad? Es el perro. Así que traté de poner las estrellas. Imagina que este mundo se encuentra en cada estrella. Y luego imagina que has nacido en cada rincón de cada planeta, en cada metro cuadrado de cada planeta. No solo todos han sido tu madre, todos han sido tu madre solamente en tu renacimiento humano. Por lo tanto, así que no importa lo que sean ahora, insecto, virus, elefante, no importa. Piénsalo, solo piénsalo. Entonces es interesante. Mira, si haces todo este flujo lógico que te he estado enseñando sobre madres y no lo entiendes, es lindo, él dice, está bien, todo lo que te enseñé hoy, olvídalo, ¿de acuerdo? Si no lo entiendes, no lo entiendes. Tengo otro enfoque, tengo otra opción. Entonces baja tus manos y él dice, maldición, estoy empezando a dudar si tuve una madre en esta vida. Bueno, no solo no logras entender lo que estoy tratando de decirte, pero empiezas a dudar de tu propia madre en esta vida. Dice, regresa con tu madre en esta vida. ¿No entiendes toda esta lógica? Es demasiado complicado para ti, te está dando dolor de cabeza, es demasiado enreversado. Bien, volvamos a lo básico. Solo regresa con tu madre en esta vida, ¿de acuerdo? Tuviste una madre en esta vida, ¿verdad? Puedes imaginarla. Tal vez aún está viva. Simplemente volvamos a eso. Cuando esta meditación es demasiado para ti, regresa al punto de referencia. Vuelve con tu madre en esta vida. Puedes recordar su cara, puedes recordar cosas hermosas que hizo por ti. Simplemente regresemos con tu madre en esta vida. Entonces te centras en ella, siendo la madre de tu vida anterior. Así que no trates de ver que todos los seres vivos han sido tu madre. Ya tienes un apego a tu madre en esta vida, así que móntate en ese apego. Olvídate de todos los demás seres vivos. Olvida todos los saltamontes. Tu madre en esta vida.
salta montes, de acuerdo. Si es demasiado para ti, solo toma a tu madre en esta vida. E imagina que tal vez en su vida pasada también era tu madre. Puedes hacer eso, ¿verdad? No es tan difícil. Aquí la palabra significa deducción. Este es el verbo y es muy inusual. Significa usa tu lógica. Usa tu lógica, pero no vayas a todos los insectos y ballenas y elefantes. Solo ve con esta mamá y antes era tu madre. ¿Puedes con eso? Sí, puedo manejarlo. Me encanta la siguiente frase. Significa mucho para mí. Y vamos a cerrar con esa frase. Ahora, este método de meditar en... ¿Qué es Marshe? Sí, darse cuenta. Significa darse cuenta. Todos han sido tu madre. Bien. Todo esto que te enseñé en los últimos 2 días acerca de ver que la gente ha sido tu madre, solo se presenta brevemente en los Lamrim clásicos y menciona 2 de ellos. Delam, Camino al Goce, que Venerable Quince fue escrito por... Lo siento, no estaba prestando atención, no importa, está bien. Primer Panchen Lama, 1565-1662. Panchen Lobsang Chukyi Gyaltsen, que es parte de los cursos avanzados de Diamond Mountain para ICI. Los primeros 3 cursos, ¿verdad? El Lamrim. Y luego hay un comentario, hay un Lamrim que es como un comentario a este. Pabonka Rinpoche dice, como un comentario a este, por su santidad el segundo Panchen Lama, lo que significa camino rápido, camino rápido. Así que dice, mira, si vas a esos 2 clásicos del Lamrim, no encontrarás todos estos argumentos que te di. Solo hacen una presentación muy breve. Todos han sido tu madre, es lógico. Y luego continúan. Él dice, así que, ¿de dónde viene esta explicación? Pasé un montón de horas en blanco aprendiendo esto de mi profesor. Y me rompí el trasero trabajando. Fue duro. Significa que me rompí el trasero trabajando, aprendiendo esto de mis lamas, año tras año, tras año, tras año. Significa, esto es solo la huella de ese esfuerzo. La presentación que escuchaste en las 2 últimas sesiones es solo la sombra o la señal de las miles de horas que pasé aprendiendo estas cosas y tratando de entender estas cosas. Eso es solo la mera sombra del esfuerzo que hice. Se pone el esfuerzo. Y he escrito esta presentación. Significa esta presentación o este esquema de la lógica de cuántas mamás has tenido. Me expandí en base a las miles de horas que pasé aprendiendo de grandes maestros. Y trabajé duro. Y estoy ofreciéndotelo gratis. Si eres una persona que está manteniendo su práctica budista de manera constante, si eres el tipo de persona que es responsable con respecto a su práctica, bien, mira, nadie es perfecto. No estás haciendo tu libro de 6 veces al día. Estás meditando, pero no mantienes tu libro de las 6 veces al día. O estás haciendo yoga, pero no estás meditando. O eres, ya sabes, vamos. ¿Cuándo podemos hacer todas esas cosas? Pero él dice, si eres un practicante bastante estable, esto que discutimos en la clase de Abhidharma recientemente, porque estaba en un elefante, se relacionó con los 84,000 montones de Dharma. Significa una carga que pones en un animal. Por lo tanto, a veces el número de enseñanzas dadas por el señor Buda se definen como el número de libros pequeños que podrías cargar en un elefante del tamaño de este edificio.
que es 84,000. De todos modos, eso es cool. Aquí, eres el tipo de persona que va a asumir la responsabilidad para mantener vivas estas enseñanzas. Vas a formar un club de oro. No sé cómo lo llaman en México. Club de oro. Sí, un Gold Club o un Club de Oro. Vas a ser el tipo de persona que asume la responsabilidad para hacer que estas enseñanzas sobrevivan en este planeta. Vas a unirte a todos esos clubes de oro y clubes de jade y clubes. Y si eres el tipo de persona que mantiene una práctica decente, ok, no perfecta, y si eres el tipo de persona que dice, voy a asegurarme de que estas enseñanzas permanezcan en este planeta, asumo la responsabilidad, voy a recaudar dinero en Guadalajara, ¿de acuerdo? Es difícil en Guadalajara, no es como en Nueva York. Así que asumo la responsabilidad. Si eres ese tipo de persona, te encargo, te doy la responsabilidad. No dejes que esta enseñanza se pierda. Trabajé duro para aprender esto de mis profesores y te doy la responsabilidad para no dejar que esta enseñanza de la madre se pierda en el mundo. Es muy hermoso. Es como, por favor, he trabajado tan duro por conseguirlo. Bien, por favor, quédatelo. Encárgate de ello. Este lama se irá, ese lama se irá. Pero cada generación tiene que decir, sí, está bien, voy a mantener esta lógica de la mamá. Seré el guardián de la lógica de la mamá. El Club de Oro de Guadalajara será el guardián de la lógica de la mamá. Asumo la responsabilidad. Significa, eso es algo enorme. Eso es una gran cosa, si ustedes pueden hacerlo. Mantener esta enseñanza, esta preciosa enseñanza, guardarla bien, porque me gusta la foto. Podemos cerrar con la foto de cuidar. No lo sé, yo y Pachi estamos trabajando en esto. Secuestro de carbono. Hey, recordé la palabra. Es un programa. Y es una gran cosa ahora. Está en todos los periódicos ahora. De repente, nunca vi secuestro antes, ahora está en todas partes. Y podemos cuidar de estas plantas que almacenarán este conocimiento. Y esa es nuestra responsabilidad. Así Pabonka Rinpoche nos está suplicando. Por favor, cuídalo. Por favor, asume la responsabilidad para cuidar de esto. La enseñanza de la lógica de la mamá. Así que chicos, por favor, también asuman la responsabilidad. Y nos vemos en la próxima clase.